El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, rompió su silencio en torno al episodio de Conejo en el departamento de La Guajira. Aseguró que la actitud de las FARC es inaceptable y que lo que pasó fue mucho más que un sencillo impasse. Lo que pasó la semana pasada se salió de todo el esquema que teníamos acordado para estas visitas. Ante 70 delegados del Consejo Nacional de Paz, Jaramillo aseguró que el gobierno considera inaceptable que las FARC hayan hecho política en el corregimiento de Conejo con decenas de sus hombres armados en medio de la población civil. A nosotros nos parece que eso realmente es inaceptable, que eso no es parte de lo que se acordó, que eso es lo contrario de lo que hemos tratado de hacer desde hace 4 años, que hacer es un proceso metódico, juicioso, riguroso. Jaramillo fue enfático en afirmar que esa actitud de las FARC viola abiertamente lo que se combinó en la mesa de diálogos en torno a la pedagogía de las FARC con sus hombres. No fue simplemente un pequeño impasse, y aquí realmente se rompió una regla fundamental de cómo funcionan las cosas, y eso en un proceso de estos es un lío grave. Los países garantes buscan la forma de bajarle la temperatura al episodio para que no se afecte la confianza entre las partes. Las imágenes que grabó en exclusiva Red Más Noticias, en las que aparecen decenas de guerrilleros en el colegio de Conejo, en el departamento de La Guajira, provocaron que la Defensoría del Pueblo declarara que las FARC violaron gravemente el derecho internacional humanitario. La entidad aseguró que la presencia de hombres armados puso en peligro la vida de los estudiantes y expresó su rechazo al acto y elevó su denuncia al gobierno nacional ante la ONU. Eran las 4:30 de la tarde del jueves 18 de febrero cuando el equipo periodístico de Red Más Noticias registró cómo los guerrilleros se apostaban a la entrada de la sede preescolar de la institución educativa técnica agropecuaria de Conejo. Adentro estaban Jesús Santrich, Iván Márquez, Rodrigo Granda y Joaquín Gómez despachando en los salones de kinder y prekinder, custodiados por hombres armados. Con estas imágenes y una visita en campo, la Defensoría sacó sus propias conclusiones. Este organismo de control para la defensa de los derechos humanos adelantó labores de verificación en el terreno el día de ayer, razón por la cual hoy, habiendo constatado un material fílmico probatorio entregado por un miembro de los organismos de comunicación, de los medios de comunicación, hace este pronunciamiento. A partir de estas verificaciones, la Defensoría pudo comprobar que dentro y fuera del establecimiento educativo hubo personal fuertemente armado. Inclusive cuando Joaquín Gómez le contaba a Red Más Noticias en exclusiva en la puerta del colegio que las FARC no habían hecho política con armas, se ve pasar detrás suyo a 2 guerrilleros armados. Es claro que allí hubo una presencia armada de las FARC, que guerrilleros portando fusiles de asalto y abundante munición recorrieron los espacios habitualmente ocupados por niños y niñas, además de la presencia de varios de los negociadores de esta organización. La rectora del colegio le contó a Red Más Noticias que fue asaltada en su buena fe y prestó las instalaciones creyendo que había una presentación artística. Estaba pendiente para ver si nosotros le hacíamos el favor de prestarle el aula para allá para que pudieran llegar algunos artistas que iban a estar haciendo un trabajo en la comunidad. Para la Defensoría eso empeoró la situación porque se trata de una instalación civil protegida por el derecho internacional humanitario. Tal como está contemplado en el artículo 13, correspondiente al título 4 del Protocolo 2 de Ginebra, que rige los conflictos armados no internacionales, se confiere la protección a la población civil en el marco del principio de distinción, el cual implica respetar los bienes de carácter civil y las personas no involucradas en el conflicto armado. Dichas circunstancias constituyen una clara infracción a las normas internacionales de los derechos humanos y una violación a los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de una especial protección constitucional. Por eso rechazó tajantemente la utilización de un espacio escolar con hombres armados y elevó la protesta ante el gobierno nacional y ante la ONU. La Defensoría ha denunciado estos hechos ante el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, y ante el saliente coordinador presidente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Horschild. Esta misma noche la Defensoría del Pueblo entregó todo el material probatorio tanto al jefe del equipo negociador de paz del gobierno como a la oficina de la ONU en Colombia. Al mismo tiempo hizo un llamado para que las acciones de los actores en medio del conflicto correspondan a la expresión de paz que se manifiesta en las negociaciones. Frente a estas declaraciones de la Defensoría del Pueblo, Mauricio, debido a las imágenes que, como lo dijimos en principio, obtuvimos en Red Más Noticias en el departamento de La Guajira, ¿qué tan grave es realmente para el proceso e incluso para la guerrilla de las FARC esta denuncia internacional de parte de la Defensoría?
Pues Camila, recapitulemos en qué consiste la violación de la que estamos hablando al derecho internacional humanitario. Tanto desde la perspectiva de los protocolos de Ginebra, que son los que regulan los conflictos internos, no internacionales, como desde la perspectiva de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, no se permite a los combatientes poner de por medio a la población civil, poner en riesgo a la población civil, tomarse escuelas, tomarse hospitales, tomarse casas o tomarse un salón comunal, algo que pueda poner en riesgo a la población civil. Hay que tener presente, Camila, que este tipo de violaciones las han hecho las FARC toda la vida, es decir, estar atentando contra la población civil directa o indirectamente cuando atentan contra un oleoducto, cuando empiezan a contaminar el agua, cuando se ponen al lado de unas casas de personas. Yo le quiero hacer una comparación chiquitica, a ver usted qué dice. Dígame, a ver. Y es que el argumento que ellos presentan es que estaban los máximos líderes de las FARC en ese corregimiento, en ese lugar de Colombia, y no van a estar los máximos líderes de las FARC sin estar cuidados por nadie. ¿Y quién los cuida? Pues su gente, y su gente que está armada. Si llega el presidente de la República, un ministro, un senador a un colegio, llegan los guardaespaldas con armas, ¿o no? Pero ojo que aquí hay dos cosas distintas. Una es meterse en una escuela, que es lo que nosotros documentamos en este noticiero y que es lo que ha llevado la Defensoría del Pueblo a poner la denuncia ante Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador, y ante el Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Es por ese hecho en concreto, no por lo demás que es el impasse político, sino por ese hecho en concreto de estar metidos en una escuela que es un lugar donde además caben 300 estudiantes y rutinariamente hay estudiantes, estar allí pone en riesgo a la población civil. Le decía yo que ellos lo han hecho todo el tiempo. Lo que sucede es que desde que se decretó el cese al fuego unilateral, los actos de buena voluntad, el empezar a suspender el secuestro, el empezar a suspender el reclutamiento de menores y demás, involucra además el respeto al derecho internacional humanitario como un gesto de buena voluntad. En síntesis, en este momento quedan con un impasse con el gobierno que yo creo que se va a resolver relativamente pronto, muy caídos con la opinión pública por el tema general de verlos haciendo política armados, y ahora con el sistema internacional de justicia, aunque no de manera formal, diciendo ellos que estaban en un cese al fuego unilateral están violando el derecho internacional humanitario. El gobierno echó reversa y aseguró hoy que el veto para que los medios de comunicación no hagan presencia en las zonas de pedagogía de las FARC solo está obligado a cumplirlo las FARC. Ayer el ministro del Interior se refirió al tema y no hizo ninguna precisión al respecto. El comunicado de ayer en el que el gobierno asegura que está prohibida la presencia de los medios en las zonas de pedagogía de paz generó todo tipo de reacciones en contra, entre ellas la del procurador, quien aseguró que se está feriando la institucionalidad. Es una restricción inaudita contra la libertad de prensa y la libertad de información. El gobierno expidió esta tarde otro comunicado en el que aclara que las restricciones a los medios las deben cumplir las FARC y que no se trata de una limitación al periodismo. A los medios de comunicación ni se les ha prohibido ni se les va a prohibir nada. Pueden cumplir su tarea e informar sobre el evento. Sin embargo, ayer al referirse al tema, el ministro del Interior dijo otra cosa sin ninguna aclaración. Sin la población civil, sin medios de comunicación, sin shows políticos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió precisamente a las restricciones a la prensa en las jornadas pedagógicas de las FARC y a los hechos registrados en Conejo en el departamento de La Guajira. Aunque el alto comisionado destacó la importancia de los medios de comunicación en el proceso de paz, pidió tener en cuenta la confidencialidad de los temas. Porque las reuniones entre la Secretaría de FARC y su base normalmente no tienen medios, ¿no? Y también ellos van a hablar sobre cosas altamente sensibles. También se refirió a la reunión realizada en Conejo, Guajira, donde integrantes de las FARC hicieron presencia armada. Que cuando hay, y yo voy a decir que cosas más importantes, en la zona de hay una preocupación que hay alguien asesinado. Entonces, esto puede ser responsabilidad de quién. El alto comisionado indicó que cuando hay conflicto armado, hay violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cada día.